Que el Señor les bendiga. Esta tarde, noche, estamos eh, agradecidos con el Señor por podernos reunir por este medio. Vamos a abrir las escrituras en en el en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y vamos a comenzar a leer desde el verso número 22. Dice el verso 22 del libro de los Romanos, de la epístola de los Romanos. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, los que no andan con- conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en esperanza, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque a los que son de la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Gracias, Padre, te bendecimos, Señor, por esta fidelidad que tienes con nosotros, por este cuidado, Señor, que tienes con nosotros, por esta misericordia, Señor, y gracia que has tenido con nosotros, por esta gracia, Señor, que disfrutamos, Señor, que es la ley de vida, Señor, que tú nos has dado en ti, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor, por tu fidelidad. Señor, siempre queremos darte las gracias, Señor, por tu pueblo, por el ministerio, Señor, que tú has puesto, Señor, para nosotros, Señor, para que nosotros lo aprovechemos, lo hagamos crecer, Señor, lo fortalezcamos, Señor, conforme a la obra en la que cada quien colabora, Señor, de acuerdo a lo que tú le has dado. Gracias te damos, Señor, por aquellos que están en dificultades, Señor, aquellos que piden tu favor, Señor, aquellos que están, Señor, necesitados de ti, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites acercarnos a ti, Señor. Por eso te suplicamos por los que están enfermos, primeramente, Señor, por mi hermana Violeta Molinas, que sabemos, Padre, que tú estás haciendo una obra en ellas, una obra, Señor, grande, Señor. Señor, solo tú, Padre, puedes ayudarle en todo. Gracias te damos, Padre.
También te oramos, Padre, por Sara Lilian de Varía, Señor, que la fortalezcas. Señor, gracias porque le has permitido, Señor, que velen por ella, Señor, que la cuiden, Señor, porque le den, Señor, su respectiva medicina, Señor, su tratamiento. Bendice a esos médicos, a esas enfermeras, Señor, porque nosotros tenemos que ser primeramente agradecidos contigo. Gracias, Padre, por aquellos médicos que están tratando también a Imelda Nuilas, que están tratando también, Señor, dando tratamiento a Ana Paula Parada Cruz, Señor, que están dándole tratamiento, Señor, contra cáncer a Adrianita, Padre Lucía Ramírez. Tengas misericordia, Padre, porque ellos están en tus manos y confían en que tú les ayudarás, Señor. No importa la forma, Señor, no importa el tratamiento, Señor, que tú quieres que, que ellos lleven, Padre. Señor, yo sé, Padre, que están en tus manos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Padre Celestial. Te suplicamos por la vida de también, Señor, de nuestro hermano Guillermo, Señor, que tengas misericordia, Señor. Mira a su madre, Señor, y ten misericordia, Padre, porque mi hermano, Señor, Guillermo Ábalos, está agradecido contigo, Señor, y también suplica, Padre, por su madre, Padre. Gracias te damos, Señor, por aquellos que suplican, Señor, que tú les ayudes, por Carmen Martínez, por Patricia Villegas, Señor, que tengas misericordia, Padre. También, Señor, por Jorge Ramírez. Gracias por su vida. Y queremos también, Señor, suplicarte por nuestra hermana Zulma y por otros hermanos y hermanas, Señor, que también hay una petición para que tú abras puertas de empleo, de ingresos, Señor, que tú tengas misericordia, Padre. Mira que nosotros vamos para adelante, sí, Padre, pero lo primero que debe ir adelante, Señor, es ocuparnos, Señor, ocuparnos del Espíritu, Señor, ocuparnos de las cosas que valen la pena. Gracias te damos, Señor. Bendito eres, Señor. Multiplica las bendiciones a través de esta palabra, Señor. Úsanos, Padre, para bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Le damos gracias al Señor y siempre hay peticiones familiares, ¿verdad? Peticiones que todos tenemos. Hagámosla llegar porque el Señor escucha las oraciones. El título del mensaje de este día es ¿de qué te estás ocupando? Estamos hablando en este momento, ¿de qué te estás ocupando en tu vida en este tiempo? Y comenzar diciendo, bueno, que conforme a la escritura que leímos, a la palabra que leímos, es eh, el verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y esto es la preocupación muchas veces que puede existir en el cristiano cuando siente que se estanca en la vida espiritual. ¿Verdad? Dice, ay hermano, yo me he estancado, ¿verdad? Yo siento que lo mismo, yo no paso. Y comenzamos a ver afuera, ¿verdad? A buscar afuera qué nos está poniendo lentos o qué nos está atascando o qué nos está estancando. Pero realmente eh, hay una vida espiritual, hay una vida interior, ¿verdad? Hay realmente algo que tenemos que estar evaluando, porque muchas veces alguien piensa no estar en el lugar correcto, pero esa es externalidad, ¿verdad? O sea, al final es si estamos haciendo la voluntad de Dios, si realmente estamos revisando en qué nos estamos ocupando. Por eso existen verdades eh, que son firmes, que son doctrinales,
y que el Señor nos ha dado y que debemos de revisar como esta palabra de este día. El apóstol Pablo nos deja bien claro la realidad de las leyes que operan en el cristiano. Las leyes que operan en el cristiano eh, son leyes que se cumplen, son cosas que, como sabemos que hay una ley de la gravedad, ¿verdad? Que sabemos, hasta sabemos la velocidad a la que cae un objeto. Bueno, de igual manera hay leyes espirituales que, aunque no las tengamos eh, con parámetros claros, ¿verdad? Nadie va a decir, mire, si una persona peca en tanto tiempo, le va a pasar esto. No, no, no es, eso no se mide así, ni el Señor quiere que nos fijemos en eso, sino más bien en que estemos pendientes y que sepamos que hay leyes, que sepamos que, que hay cosas que van a obrar, que van a actuar en nuestra vida, porque estamos con este cuerpo, porque estamos en esta tierra, en este mundo. Por eso, eh, digamos que nosotros, el Señor nos puede empujar en nuestra vida, si nos sentimos estancados, inclusive nos puede cargar para avanzar, pero Él prefiere que más bien nosotros seamos, eh, 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 nos, que nosotros conozcamos su voluntad y que nos movamos peleando una batalla espiritual, viviendo en obediencia, en un caminar que realmente le agrade a Él. Esa es la voluntad del Señor. Independiente que usted se sienta que no ha alcanzado nada o que no ha avanzado nada. Si es agradable su vida al Señor, si está peleando una batalla, ¿verdad? Contrario al que dice, no, si no hay batalla, dice. Ah, bueno, entonces si no hay batalla, no estás en el punto quizás en el que, en el que podemos ver las dos áreas. Entonces, es importante que nosotros podamos salir y revisar de qué nos ocupamos. ¿Verdad? Porque alguien dice, no, yo le doy una gran importancia a la familia. Usted no se imagina, ¿va? Pero al final comenzamos a ver en qué nos ocupamos, ¿verdad? Y no nos ocupamos en tiempo. Quizás no dedicamos ningún tiempo. O quizás no nos ocupamos, como es este caso, en el pensamiento, ¿verdad? En ponerle atención. Entonces, importante que nosotros sepamos que hay un hombre interior, ¿verdad? Versus los miembros del hombre, la parte externa. Hay dos realidades en el hombre, dos áreas grandes, ¿verdad? Porque el hombre interior mira la ley de Dios, mira la ley de Dios. Porque según el hombre interior, dice el verso 22 que leímos, me deleito en la ley de Dios. Entonces, el hombre interior está en las personas que conocen al Señor primeramente, ¿verdad? Y que abren una nueva realidad espiritual, un espacio donde el hombre puede sincerarse, donde podemos encontrarnos con Dios, donde podemos hallar las soluciones, donde el Señor nos puede hablar. ¿Verdad? Ese es el hombre interior. En esa condición nos hace, cuando nosotros estamos, como dice el verso 22, deleitándonos en la ley de Dios, nos sentimos invencibles, ¿verdad? ¿Quién no se siente tan contento cuando lee una porción de la palabra que nos habla y nos da ánimos y nos sentimos que estamos sobre cualquier cosa? Pues nos sentimos invencibles, sentimos superiores, ¿verdad? Cuando estamos en ese espacio, en ese hombre interior que mira la ley de Dios, sentimos que, bueno, estamos en otra situación, en otra dimensión, porque nos deleitamos en su palabra cuando el Espíritu nos ayuda a tener el entendimiento, nos ayuda a tener la revelación de lo que Dios quiere. Eso llena al hombre de alegría porque
nos hace saber el camino recto que debemos seguir. Pero también está la otra ley, que es la ley de mis miembros. Y esa ley de mis miembros lo que trata de hacer es revelarse a Dios. Revelarse con B grande, ¿verdad? No revelarse de darse a conocer, sino que entrar en rebelión con Dios. Dice el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, con el tiempo ocupado en el hombre interior, parecería que es suficiente para triunfar, ¿verdad? Alguien dice, yo con un día a la semana que me congregue, hermano, vieras que yo salgo con las pilas cargadas. Pero ¿cómo llega ya el día siguiente domingo? ¿Ve? Ya no tiene ni, ¿vea? Y lo peor es que no son ni baterías recargables. ¿Ve? Entonces, es, es triste porque realmente no podemos, pensar que se tiene una cantidad, ¿verdad? Sino más bien que se conoce o no se conoce, ¿verdad? Sí, así como lo digo un montón de veces, de una persona que iba a recibir un curso, ¿verdad? Al norte y entonces le preguntaron, ¿y cómo está tu inglés? Yo creo que me alcanza para los 15 días que voy, dijo. Entonces, no, y hay cosas que no, ¿verdad? No es que las tengamos y nos van a aguantar y nos van a alcanzar, sino más bien estar en el nivel que Él quiere que nosotros estemos. Por eso existe, nos damos cuenta, ¿verdad? De que se desgasta, lo que hemos adquirido con el hombre interior se acaba porque existe otra ley en los miembros nuestros y que nos hace revelarnos a lo que ya Dios nos había convencido en el hombre interior y que nos habíamos deleitado, ¿verdad? Y cualquiera dice, no, hombre, si a este le gusta lo de Dios. Pero bueno, este, debemos saber entonces que hay dos leyes y esa otra ley de los miembros nos empuja a rebelarnos contra Dios, a rechazar aquello que ya habíamos sido convencidos por el Espíritu en el hombre interior y nos lleva al pecado. Entonces, esa condición es, es la que el apóstol describe y dice, prácticamente, ¿verdad? Es como me siento, alguien puede decir, me siento como preso, ¿verdad? Me siento que no puedo escapar de esa ley en los miembros, ¿verdad? Que me llevan al pecado. Entonces, eh, por eso el sentirse de esa manera, que no podemos escapar, es lo que el apóstol de alguna manera declara cuando dice miserable de mí en el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, eh, el miserable, ¿verdad? Son, habla de sentirse miserable en ese cuerpo de muerte. O sea, todo lo que avanzo allá lo vengo a perder aquí, como quien dice, ¿verdad? En la ley de los miembros que me empuja al pecado. Entonces, permanecer o quedarse, si nosotros como cristianos nos quedáramos ahí varados en el cuerpo de muerte que lleva al pecado y que hace que se desbarate todo lo que habíamos alcanzado en el hombre interior, que nos deleitábamos, entonces puede decirse que hace sentir miserable al hombre. ¿Por qué? Porque es como no avanzar, vea. Por un lado, me explican, yo siento, entiendo la palabra bien preciosa, linda, linda hermana, hermano, la palabra. Qué bien como entendí. Pero ya cuando ya se me cae todo. ¿Verdad? Entonces, entender, ¿verdad? Que realmente no podemos quedarnos ahí
No podemos quedarnos miserables, ¿verdad? Sin salir de esa situación. No podemos quedarnos así. La miseria es quedarse en esa situación, ¿verdad? Cuando alguien ya sabe que existe y entiende cómo salir, pero prefiere seguir así. Eso es ser miserable realmente. Porque el hombre que no se quiere mover de eso, pues se va a empantanar en su cuerpo de muerte. Lo va a empujar a la muerte. Y ese es el peligro del cristiano, ¿verdad? Que con cualquier máscara de religiosidad puede pasar ahí, este, ¿verdad? Como aquellos insectos, ¿verdad? Que toman la forma de un palito, ¿verdad? Y usted ve una ramita, dice, está seca. Y cuando se da cuenta, la ramita tiene patillas y camina, ¿va? Entonces, así hay muchos cristianos, ¿verdad? A eso le llaman mimetismo, ¿verdad? Que hace parecerse. La palabra que nosotros es camuflajarse, usar camuflaje, ¿verdad? O sea, parecerse a lo que está alrededor nuestro. Entonces, así el cristiano puede quedarse ahí, fallando, fracasando, siendo empujado al pecado y no salir de ese círculo, ¿verdad? Donde siente que alcanza el cielo, ¿verdad? En su hombre interior, pero al rato se le va todo y bueno, y se pierde. Por eso, por eso debemos de entender que hay una batalla contra la ley del pecado. Hay una batalla contra la ley del pecado. Por eso dice, gracias doy a Dios, dice el verso 25, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Yo mismo, vea, yo mismo. Entonces, la libertad está en Cristo Jesús. Por eso debemos de dar gracias a Dios que existe una salida para esta batalla que nos hace vencedores contra la ley del pecado. Porque si bien es cierto, hay un peligro, un gran peligro eh, en quedarse ahí. Muchas veces pensamos que estamos siendo vencidos, ¿verdad? Y dejamos de luchar. Y ese es un peligro, porque la mente está con la ley de Dios, se deleita, entiende, con la que esa ley que nos habla al corazón, esa palabra que nos llega, ¿verdad? Que nos hace entender. Pero con la carne, ¿verdad? Nos manda, nos sumerge, nos empuja, nos quiere empujar a la ley del pecado. Y esto es una realidad. Pero la pregunta es, ¿para dónde nos inclinaremos? Porque ambas leyes están vigentes por cuanto son leyes. eh, y funcionan como cualquier otra ley. ¿Verdad? Las leyes físicas son las, quizás a veces, eh, algunas de ellas son fáciles de entender, ¿verdad? Otras no se entienden, pero bueno, algunas las entendemos y esas son de las que nosotros podemos decir de igual manera pasa en lo espiritual. Entonces, esto, esto, este sentirse preso entre las dos leyes y estar batallando es lo que muchas veces el cristiano no encuentra la solución. Y la solución está en el Señor, ¿vea? Lo que sucede es que muchas veces no estamos mirando o no estamos más bien actuando en lo que debemos actuar. Nos quedamos con el conocimiento y con muy poca acción. Y la solución en Cristo es porque nos dice eh, que hay, que se puede andar en el espíritu y no en la carne, que podemos hacerlo.
Y esto nos habla de que dice el capítulo 8 y verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley, aquí hay una tercera ley, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ley del Espíritu, la ley se impone, ¿verdad? Es decir, como leímos desde el principio, la ley de Dios, ¿verdad? En el hombre interior nos convence, pero después la ley del pecado nos trata de hundir. Entonces, hoy viene una tercera ley, que es la ley del espíritu de vida, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir? Que nos hace, nos empuja al pecado, pero eso no se queda ahí, ¿verdad? Sino que prácticamente hay una liberación, hay una fuerza, hay una nueva ley. Y esa ley es la ley del espíritu de vida. Entonces, la ley del pecado, con esa ya la ley del pecado ya no nos puede condenar, porque no, porque se anula cualquier sentencia que nos quiere liquidar, ¿verdad? Si estamos en Cristo Jesús. Y esa es una gran noticia, porque si bien tenemos la salvación, no nos exime de ser cristianos carnales y estar perdiendo la bendición. O vivimos esa vida miserable que lleva a la ley del pecado. ¿Por qué? Porque si no practicamos o no nos apegamos a esta ley del Espíritu de vida en Cristo, eh, aunque está la ley, pero nosotros no la tomamos, no nos, no nos, no la tomamos y no la hacemos propia, ¿verdad? O no nos cubrimos en ella, ¿verdad? Porque tenemos que aceptarla y agarrar esa ley, ¿verdad? Eh, eh, yo escucho ahí cuando la famosa segunda enmienda, ¿verdad? Y que les da ciertas libertades, ¿verdad? Entonces uno dice, wow, con esa todo el mundo la menciona y con eso entran a un montón de cosas, ¿verdad? Les permite hacer un montón de cosas. Y eso es realmente una forma de ver que realmente el Señor tiene control, ¿verdad? Eh, eh, porque el espíritu de vida nos permite llegar a otro estatus, a otro nivel. Entonces, esta es una gran noticia de salvación y de bendición para nosotros. Nos exime de ser cristianos, de quedarnos, ¿verdad? En un nivel no bien definido y para que no seamos cristianos carnales, ¿verdad? Y estar perdiendo la bendición o viviendo esa vida miserable que menciona el apóstol que leímos al principio. Entonces, ¿por qué? Porque esa lleva a la ley del pecado. Entonces, eh, no andar conforme, no andar conforme a la carne, sino conforme al espíritu, es lo que nos hace vivir en bendición. Es una vida que da la obediencia en Cristo, la vida que da la obediencia a Cristo. Solo de esa manera nos puede librar
el Señor de la ley del pecado. Él ha pagado el precio, ¿verdad? Y es que en Cristo ha sido condenado el pecado. Yo sé que estamos hablando temas básicos, ¿verdad? Doctrinales, pero hablaremos también de lo que nosotros también tenemos que hacer y muchas cosas que quizás fallamos muy a menudo. Dice el verso 3 porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, en Cristo es condenado el pecado. Eh, si nosotros nos recordamos la ley que le fue dada a Moisés de parte del Señor, esa ley no podía librarnos del pecado, aunque señalaba bien claro el norte, ¿verdad? Eh, era imposible. ¿Por qué? Como lo dice aquí el apóstol, por cuanto era débil por la carne. La ley se volvía débil por la carne. O sea, la ley perdía efectividad, ¿sí? Por, por, por la carne. Entonces, eso, muchas cosas a veces es necesario, como quien dice, fracasar, ¿verdad? Para valorar lo que nos hace pasar, lo que nos hace avanzar, lo que realmente el estándar que debemos de dar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos la ley, decimos, no, es imposible. Y por más deseos que tengamos, por más vida interior, por más convencidos, ¿verdad? El hombre fracasa, porque la ley se vuelve débil por la carne nuestra, porque la carne no podía cumplir. Ahora, nosotros, mucho cristiano dice, ay, es que la carne es débil, y se justifica. ¿Va? Discúlpeme, hermano, ¿va? Discúlpeme, hermana, que yo soy un poco, ¿verdad?, comunicativo, pero es que yo soy débil en eso. Entonces, alguien dice, le voy a contar un secreto y no se puede. ¿Va? Entonces, la carne es débil. Entonces ya fracasamos ahí, ¿verdad? Porque mi carne es débil. Pero ojo, porque yo no puedo justificar mi conducta por mi debilidad. No puedo hacer eso. Porque el Señor condenó al pecado. Lo condenó en su carne. En su carne. Por eso el Señor tomó carne, ¿verdad? Tomó tabernáculo como el nuestro, semejante a nosotros, con las mismas debilidades que la carne tiene, pero Él venció. ¿Por qué razón? Porque con eso hacía cumplir la ley. Porque esa nueva ley a través del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que menciona el verso 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, nos libra del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando no cumplimos la ley de Dios, sucumbimos en la carne. Entonces decimos, la carne es débil. Ay, hermano, usted sabe, ¿verdad? Tenemos una gran voluntad y conocimiento en Dios, pero la carne es débil. Entonces esa es una mala excusa. Es como que alguien le diga al policía o al juez, ¿verdad? Es que fíjese que yo me lo llevé a mi casa porque como ahí estaba, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, yo ahí estaba, pues ahí estaba la vaca, ¿verdad? Yo dije, me la voy a llevar, ¿verdad? Y otro más avanzado dice, no, yo un lazo me hallé y cuando llegué a la casa al otro lado iba una vaca. Mentira, vaya, hay intención, por supuesto.
Entonces, se hace, ¿verdad? Aunque no sea de él, se la toma. Entonces, y alguien dice, no, yo tengo necesidad, viera mi carne débil. ¿Yo qué voy a hacer? Tengo que salir a rebuscarme, decir. ¿Verdad? Y uno se encuentra gente a veces que inclusive, si usted, yo me he topado, le quiero decir, ¿verdad? Que, que personas que ustedes algo así, lo agarran y después te lo gané, y no se lo devuelven. O sea, y usted dice, ¿qué? Me lo estás robando, yo te lo puedo regalar, si me lo pedís. No, es que este ya te lo gané. Ah, wow, dice uno. ¿Y a dónde está esa ley, vea? Porque en la ley que nosotros tenemos, vea, esto es pecado, vea, porque no nos pertenece y tomamos algo, es pecado. Entonces, justificamos por la debilidad de la carne. Vea. Estoy poniendo en eso donde yo sé que usted va a decir, no, hermano, yo no me agarro nada, nada que no es mío. Pero cuando comenzamos a ver en cantidad de cosas donde nosotros sucumbimos, ¿verdad? Por la debilidad, vea, la debilidad emocional es otra debilidad, hermano. La debilidad cuando tenemos un pasado y volvemos a caer en las mismas cosas del pasado y no las queremos superar, ¿vea? Y después hasta nos gusta sentir eso. Entonces, esa es una debilidad, vea. Es que yo en este tiempo pongo unas canciones por ahí, me va a disculpar, hermano, es que viera que lo recuerdo. Es debilidad. Es que mire, si yo no pongo un árbol y le pongo luces, yo no siento que estoy en esta época. ¿Y quién le ha dicho que esta época es para eso? O sea, uno se queda, ay, hermano, ¿usted está de verdad caminando en el espíritu o es su carne? ¿Verdad? Entonces, allí comienza uno a darse cuenta de cuántas cosas realmente no podemos salir adelante. Porque, porque la ley fue dada no para que el hombre fracasara, sino para que viera que el estándar de Dios, ¿verdad? Era alto. Y por eso llegó Cristo Jesús y el espíritu de vida que Él nos trajo para vencer, ¿verdad? Para vencer y no morir por la ley del pecado, ¿verdad? Es decir, en otras palabras, el hombre sigue fracasando, pero no con esa excusa, ay, viera que soy débil. No, ya está en otra dimensión y ya lo vamos a ver. Porque ahí es donde muchas veces nos quedamos y entonces comenzamos a agarrar la palabra solo del lado que nos conviene. Y entonces venimos y decimos, no, que fíjate que nosotros somos un ministerio evangelístico. Ah, y lo demás. Ah, es que viera que mire, eso sí, ¿verdad? Usted sabe, pues uno aquí, pues sí, sí, en este tiempo, ¿quién no baila? ¿Verdad? Ah, sí, pero ¿quién ha dicho que eso es? O sea, la pregunta es si le agrada a Dios o solo le agrada a usted. Ah, no, bueno, es que usted no sabe, mire, yo vengo de una tradición. No, 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 es que aquí no es, eh, mire, no es cuestión de tradición. Si usted se fija, todas las tradiciones del antiguo pacto fueron quitadas, ¿verdad? Porque hasta las lunas nuevas celebraban, ¿verdad? Y todo fue quitado. Y ya no hay necesidad de sacrificios de un cordero, ¿verdad? Porque realmente el Señor murió por nosotros. O sea, todas esas tradiciones quedaron fuera, hermano. Por eso es que si usted me pregunta, mire, yo tengo que guardar esto y la Pascua y lo otro, yo no le voy a decir, mire, eso es malo, pero vea en lo que está usted. ¿Ya? Porque si usted está en tradición, bueno, siga haciendo lo que la tradición le dice, ¿verdad? Pero entonces va a estar actuando en la debilidad de la carne, no en el poder del Espíritu. Entonces hay una gran diferencia. Entonces por eso dice eh, que ya no hay sentencia para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo condenó al pecado en su carne y por medio de él recibimos eh, eh, o decidimos caminar en obediencia, ¿verdad? Él nos permite caminar, él nos da la fuerza. Por eso
solo andar conforme al Espíritu nos permite que se cumpla la justicia de la ley. ¿Por qué? Porque la ley es justa, ¿no? Entonces, y ahí viene, ¿verdad? Que nosotros nos amparamos, esa es la palabra que quería buscar antes, nosotros nos amparamos a la ley del Espíritu de vida en Cristo. Entonces, esa ley ya no nos condena, no porque salió de choto, a nosotros nos sale, pero Él pagó el precio por nosotros, hizo una sustitución por nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí se cumple la justicia, la justicia que debe de tener, que debe de tener eh, eh, la ley, ¿verdad? Entonces, la justicia de la ley tiene que cumplirse en nosotros. Entonces, eh, y esto implica no que seamos perfectos, porque no lo va a encontrar a nadie perfecto. Por eso es bien fácil criticar, ¿verdad? Por eso es bien fácil que de repente a usted le diga a alguien, es que vos sos carnal, pero te consideras gran cosa y espiritual. Yo como a veces he dicho, le he dicho a algunas personas, no, usted está en libertad de opinar lo que usted quiera. Yo ni siquiera le voy a decir nada. Usted piensa y diga lo que quiera. Pues porque no le corresponde a usted juzgar al criado ajeno, para empezar. Usted vea por su vida. Yo tengo que ver por la mía. Ahora, pueden chocar muchas cosas porque los comportamientos hacen chocar, ¿verdad? Hacen repudiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si digamos en una clase hay uno que es bien correcto, bien honesto, cumple y todo, ¿qué hace? Condena a todos los demás, ¿verdad? Porque entonces el maestro, el profesor dice, ¿cómo es que él lo pudo hacer y todos los demás no? Entonces yo no me voy a quedar con el estándar de los vagos, me voy a quedar con el estándar del que puede cumplir, porque queremos pasar a los vagos a que hagan el trabajo y no al revés, ¿verdad? Y no queremos agarrar al trabajador a que no trabaje. Yo me recuerdo el primer trabajo que tuve, llegó uno a decirme ahí, mira, me dijo, vos estás trabajando mucho. Pues estás trabajando mucho, me dijo, no, hombre, aquí es de allá agarrar al suave, me dijo. Y entonces le digo yo, le pregunté, ¿verdad? Y eso, estoy molestando a alguien, ¿verdad? O qué pasa, estoy haciendo algo incorrecto. No, 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 yo te estoy diciendo, me dijo. Vaya, ahí entendí, ¿verdad? Y uno dice, no, hombre, yo no, bueno, de gente que viene haciendo nada, no puede someterse, sujetarse y que le pongan ese estándar. Por eso, andar conforme al Espíritu nos permite que se cumpla la justicia de la ley, pero también nos permite que sin ser perfectos somos justificados porque tomamos la cruz. Y eso el Señor nos da el conocimiento de lo que debemos de hacer para andar en el Espíritu. El andar en el Espíritu es, mire, es una gran valentía. Le tocó ponerse contra enemigos, vea, espirituales, ¿verdad? Y todos aquellos que se dejan usar, vea, por el enemigo. Entonces usted viene, comienza y le toca luchar contra usted mismo, ¿vea? Le toca luchar principalmente contra uno mismo, pero también a veces oponerse, ¿vea? De afuera. Es más contra nosotros mismos, yo creo. Pero aquí, aquí viene eh, el fin del mensaje, ¿vea? Que es en qué nos ocupamos. Porque aquí habla de ocuparnos en lo espiritual. ¿Qué nos ocupamos? Dice el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne, muerte,
pero el ocuparse del espíritu, vida y paz. Ah, ok. Si yo me estoy ocupando del espíritu, dice que voy a tener vida y paz. Si no encuentro eso, entonces quizás no me estoy ocupando como debería de ocuparme. Quizás estamos intentando, pero no hemos llegado al nivel. Y fíjese que la palabra aquí, ocupación, se refiere más bien a poner la mente o inclinarse a algo. O sea, no está hablando de un tiempo, de ocupar tiempo, ¿vea? Yo estoy ocupado haciendo esto, no, sino que pensando, porque usted puede estar trabajando y su mente no la quita del problema, ¿va? Entonces, eso, a eso se refiere. Entonces, ¿en qué nos ocupamos? Si somos clavados para lo malo y para pensar lo que no debemos, y yo sé lo que le voy a decir a este y voy a tratar de poner en... Entonces, realmente al final no nos estamos ocupando en lo que nos va a producir vida y paz, que es el espíritu. Entonces, la ocupación a la que se refiere, entonces es más de pensamiento. Y usted lee aquí que dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ¿va? Piensan, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse, y ahí es el pensar, ¿va? En la carne, es muerte. Pero el ocuparse o pensar en las cosas del espíritu es vida y paz. Entonces, algunos pensamos que nos ocupamos o que no nos estamos ocupando en las cosas de la carne. Pero yo le digo algo, la carne muchas veces no es lo que algunos piensan, va, como cuando alguien dice, mire, fulano tiene un buen testimonio. Ah, pero usted piensa que el testimonio a veces lo están viendo en de dónde el Señor lo sacó, vea, ¿sí? De dónde el Señor lo sacó, vea. Pero el testimonio más grande es lo que vivimos día a día, es no sucumbir a todas las provocaciones que el enemigo ya nos está haciendo, no inclinarnos a aquello que nos quiere que estemos mascando el mismo chicle. Como decía alguien, mire, yo chiquita se agarraba el chicle, lo guardaba y después al día siguiente le ponía azúcar y lo volvía a mascar. Ay, Dios mío, dice, ¿vea? Pero uno oye esas cosas y uno dice que, pero así es, ¿vea? Algunos eso, pues sí, podemos seguir haciendo, ¿va? Y alguien nos conoció hace 20 años, hace 10 años, y, ¿vea? Y tenemos los mismos temas de preocupación, ¿vea? Las mismas cosas. Las mismas cosas que nos vencían antes nos siguen venciendo. Entonces, eso quiere decir que realmente hay algunas estamos perdiendo esa batalla en eso. Eso significa, nos dejamos dominar. Entonces, dejarse dominar de la carne, no es que alguien dice, que fíjate que yo antes tomaba o ya no tomo. Ah, no, hombre, si esas son las cosas más grotescas, más gruesas. No, o sea, hay otras cosas en las que podemos hacer más daño, ¿verdad? Porque alguien puede, quizás se emborrachaba y no hacía tanto daño o hacía daño, pero hoy sigue haciendo el mismo daño sin tomarse una cerveza. Sigue causando el mismo desastre que antes. Entonces, a no dejarnos dominar de la carne, o sea, es algo que solo llega cuando nos ocupamos de las cosas que realmente son del espíritu. Porque en la carne hay muchas cosas, ¿verdad? En la carne están los sentimientos. ¿Y qué sentimos? ¿Mm? Usted sabe que hay cosas materiales que despiertan sentimientos, ¿verdad? Sí, despiertan sentimientos. Yo me acuerdo que de muchacho ahí en bachillerato, hay un compañero que andaba bien gorda la billetera. ¿Va? ¿Y sabes lo que andaba en la billetera? Andaba recortes de carros de carrera. ¿Va?
y Ferrari y no sé qué. Y me decía, es que yo amo los carros, me decía, me gustan los carros. Entonces cuando miraba un carro, decía, no, ese no sé qué, tiene esto y todos los detalles. Decía, wow, hasta las cosas materiales nos despiertan sentimientos, o sea, inclinación. Y eso, alguien dice, pues sí, pero mire, hermano, no es malo. No, no estoy diciendo que sea malo. Piensa en aquellas cosas que hacen daño, ¿verdad? Porque hay cosas que se hacen daño. Si yo no he superado algo, en mi vida está y lo estoy sacando y volviendo otra vez, y ya solo veo a alguien y entonces yo pienso que es lo mismo que a mí me pasó y actúo pues inclusive. ¿Cuánta gente no lo regaña a uno en los trabajos y todo? Y uno dice, hey, ¿y esta persona por qué me regaña? Y entonces le decía yo a alguien, mire, ¿y usted cómo sabe lo que yo estoy pensando? No, es que usted ta. Pero usted está inventándole, porque usted no me conoce. Entonces, todo el que se parece, todo el que se parece a ella, que sentía que todo el que se parecía al que había sido su esposo, que la había maltratado, todos eran maltratadores. Wow, decía uno, qué duro. Y ahí estaba lidiando uno, ¿verdad? O sea, inclusive uno, por más empatía a veces, pues sí, va. Y uno dice, wow, pero ¿cómo es eso? ¿Por qué me maltratas? Y yo preguntaba, ¿y mí por qué me dice eso? No, es que yo, y entonces, no, pero usted está, mire, se está pasando, le decía, mire lo que está haciendo enfrente de la gente, de otras personas, pensarle, digo. Y le toca aguantarlo, ¿verdad? Porque a veces para tener paz, ¿verdad? Cuando uno trabaja y tiene compañeros, uno tiene que ver cómo termina las cosas, los resultados que le piden. Pero ustedes si no cumple el resultado lo van a quitar. Y si es porque se peleó con el otro, ya está el problema. Y después dice, no, busco otro trabajo. Y en el otro trabajo le pasa lo mismo. Y en otro lo mismo. Y usted va a decir, no, es que a mí me... al final van a llegar a la conclusión que usted no tolera nada. Entonces, eh, por eso ocuparse en la carne es tremendo. ¿Ve? Vive con muchas expectativas, se vive con mucha intriga, se vive con muchas cosas en la cabeza. Wow, vea. Alguien me decía, mira, ¿y qué tal el ambiente de trabajo ahí? Me decía, bueno, el ambiente es bonito, mira, la verdad es que al final me dice que es bien difícil, porque todo el mundo anda queriendo este, escalar, ¿verdad? Ser, ¿me entiendes? Porque como hay oportunidades, todo el mundo te ponen la pata encima y ¿verdad? Te atropellan. Ah, y eso le llaman competitivo. Le digo, está bien. Sí, o sea, es como quien dice, desde ahí usted sabe que va a tener una gran dosis de energía desgastada en eso, ¿verdad? Y no en el trabajo. Porque usted ya todo el mundo comienza a ver qué puede hablar, qué puede decir, qué puede compartir, en qué puede ayudar y en qué no. Y entonces, y cómo aprovecharse de las situaciones para su beneficio. Eso es andar en la carne, disculpe. Es andar en la carne. Wow, y usted dice, como dicen a veces, Dios mío, usted no se mueve, ¿verdad? Si no es por algo cabal, ¿verdad? Entonces usted va conociendo, al final es porque la carne, la ambición, la avaricia, ¿verdad? El querer sobresalir, el querer ser el importante, ¿verdad? Le pone el pie a cualquiera, aunque lo vean otros como competitivo, eso se llama carne, eso se llama carne. Y quien vive en eso, vive infeliz porque nunca alcanza, nunca alcanza. El que está todo el tiempo en sus respondiendo a los sentimientos que le da cualquier cosa, ¿verdad? Wow, la pasa mal, ¿verdad? Porque quiere estar respondiendo a sus sentimientos, a sus emociones, en todo quiere ver emociones. Está bien duro, porque no va a poder andar en el espíritu, va a fracasar. Eso le van a pegar revolcadas tras revolcadas tras revolcadas. ¿Por qué? Porque el enemigo se aprovecha. Es que mire, yo soy un cristiano bien emotivo, sentimental. Ay, Dios mío.
pues si esos sentimientos son correctos y no se desbordan a inclinarme a la carne, no digo que los sentimientos son malos, son buenos, depende, ¿verdad? Lo que nos mueva, porque yo a veces digo, me compré un pantalón y la tela era tan deliciosa que yo sentía que amaba ese pantalón, ¿verdad? O sea, me provocaba un sentimiento. Qué terrible, ¿verdad? Usted dice, ¿cómo somos hechos, verdad? Que hasta eso le da un sentimiento. Cada vez que me subo a este lugar, siento tan, ¿verdad? Sensaciones, claro que sí, hay sensaciones. El problema es que nosotros que somos espirituales debemos de detectar de que aquellas que nos empujan al fracaso, de aquellas que nos hacen ser dependientes emocionalmente, hablando, aquellos que nos derrotan, aquellos que nos dan tristeza, esos no son buenos sentimientos. Es que fíjate que yo cuando oigo, eso, renuncia a eso, dígale, Señor, yo quiero que me ayude, poniendo algo bien fácil, pero hay otras cosas que no son tan claras de detectar. Por eso los sentimientos solo ahí, ¿verdad? Muchas veces están en la carne, nos mandan a la carne, nos hacen andar en la carne y no en el espíritu. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que desaniman no solo a la persona, ¿verdad? La deprimen, sino que contaminan, ¿verdad? Hacen una regazón, ¿verdad? En una oficina de repente el ambiente bien bonito y se da cuenta que, ¿verdad? Hay algún personaje ahí que llega solo a tirar veneno, ¿va? Y lo quieren agarrar a usted de basurero, ¿va? A ponerle basura así, todo el mundo llega a tirarle basura. Pues no se deje agarrar de basurero. Al final, mira, yo no de eso no voy a hablar, mira, solo veamos del trabajo aquí, tal y tal. La gente se molesta, pero hay cosas que no se pueden o no se deben, ¿verdad? Ni siquiera comentar. Ese es el punto. Por eso aquí, ¿en qué nos ocupamos? ¿Qué andamos? Qué es lo que, qué es lo que repetimos en el día? Porque uno puede, mire, y aquí derrotar un montón de cosas en esta área. Ah, usted no anda en el espíritu, ni yo ando en el espíritu cuando no creo que el Señor lo va a sacar de un problema, ¿verdad? Igual, si estoy enfermo, tengo que creer que el Señor me va a sacar. ¿Verdad? Y uno dice, Señor, yo estoy en tus manos. Sí, yo estoy en tus manos. Debo creer que el Señor me va a sacar. Claro que sí. Eso es parte de la batalla de la fe. Si yo dejo que la carne se ponga y entonces yo me voy a morir mañana. Así es, vea. Porque así es, vea. No, 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 mira, no, fíjate que eso no, de eso nadie sale. No, puedo ser. Por fuerza caigo en una batalla. Porque si yo dejo a la parte externa, me va a matar mi carne me mata. Mi carne me decepciona, mi carne me manda, ¿verdad? A decir de que no se puede, yo no puedo, ¿verdad? O por el otro lado, fíjese, sucumbimos a la carne cuando yo creo que todos mis planes son mis planes y que yo voy a salir con mis planes. Y ni el Señor, pues. No, pero es que mi filosofía es síganme lo bueno, va. Ahí el Señor se me va a pegar cuando vea que yo voy en buen camino. No, no es así. No es así, eso se llama autosuficiencia. Entonces, la mentalidad de la carne desagrada a Dios. La mentalidad de la carne desagrada a Dios increíblemente. Dice el verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar. Los designios, los planes que se hacen al pensar en algo eh, que vamos a salir adelante por mis propias fuerzas, por sus propias fuerzas. Eso desagrada a Dios. Descansar en mis capacidades sin considerar a Dios. Los planes propios, que el Señor luego se unirá a mí. Entonces, sí, es que nosotros
nos tenemos que unir al Señor, no Él a nosotros. Entonces, realmente eso viene, esos planes se vuelven planes carnales que nunca pueden agradar a Dios porque se alimentan, porque, eh, porque alimentan la carne, ¿verdad? Y comienza el hombre a vivir como que si el Señor no existiera, aunque viva cerca de la congregación. Entonces la vida espiritual viene a estancarse y comenzamos a vivir en miseria. La batalla espiritual está pues cada uno de nosotros. Vivir conforme a la carne, vivir conforme al Espíritu. Si decidimos vivir conforme al Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús actuará en nosotros. Esa es la que nos va a sacar adelante. ¿Sí? Entonces la ley de Dios se cumplirá en nosotros a través de la ley del Espíritu de vida en Cristo, por el sacrificio de Él. Viene a que se cumpla. Si solo fueran las dos, siendo nosotros con este cuerpo, seríamos miserables. ¿Quién nos va a poder librar de este cuerpo? Gracias doy a Cristo Jesús. Por eso yo junto al final del capítulo 7 con el 8, pues, me gusta quedar del lado a salvo, no me gusta quedar del otro lado, donde solo quedo con esas leyes, ¿verdad? No que quiero salir de ahí. Y el Señor quiere que salgamos para que podamos dar en el Espíritu, porque andar en el Espíritu es ponernos del lado de la fe, es mirar las cosas del lado correcto, es decir, del lado que Dios, creyendo que Dios va a actuar, y no del lado de la tristeza, no del lado del fracaso, no del lado de, donde todo va a ser una pérdida, ¿verdad? Donde todo va a ser una tragedia. No nos podemos quedar de ese lado. El Señor tiene que sacarnos adelante. Y el Señor espera de nosotros que nos ocupemos del Espíritu. Porque el hombre interior se va a deleitar. Pero el ocuparnos a la hora de actuar, a la hora de hacer, entonces el Señor va a poder ayudarte a vencer en todo. No importa si es un sentimiento duro, no importa si es algo que no pueda, que no haya podido superar antes, el Señor nos ayudará a superarlo. Esa es su promesa. Gracias, Padre bueno y amado, te bendecimos, porque sabemos, Señor, que si nosotros estamos ocupándonos, Señor, en lo espiritual, entonces, Señor, se cumplirá en nosotros tu palabra, porque el Espíritu de vida actuará en nosotros para vencer a la ley del pecado. Esa ley del Espíritu de vida vendrá, Señor, sobre nosotros. Entonces, veremos que el ocuparnos del Espíritu va a ser vida y paz. Si no nos está dando vida, ¿verdad? O como decimos nosotros aquí, me está quitando la vida, entonces estamos realmente caminando en el Espíritu. Si no tenemos paz en lo que hacemos, entonces no estamos caminando en ese Espíritu, no estamos caminando en el Espíritu. Por eso que el Señor ayúdanos, porque esa batalla está, Señor. Muchos sucumben, muchos fracasan, muchos se quedan en la miseria porque la ley del pecado los hunde. Las leyes en sus miembros hacen que se rebelen de aquello que el Señor ha hecho en esa vida interior, en ese hombre interior. Nos deleitamos en la ley de Dios, pero a veces nos quedamos allí. Y esa ley que actúa en los miembros, que es la ley del pecado, viene a aprovecharse, porque no queremos ocuparnos en caminar en el Espíritu, porque es la única manera que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús libre de la ley del pecado. Entonces nuestras vidas dejan de ser miserables
se vuelven vidas de bendición, vidas de victoria, donde realmente podemos ver la mano del Señor en todas las cosas. Señor, muchos, Señor, hoy están confiando, dice. Muchos hoy, Señor, pueden ver sus necesidades con con otros lentes, en otra dimensión, porque tú estás con nosotros, Señor. Porque si dejamos eso así, Señor, solo con la ley, Señor, la ley tuya y la ley del pecado en nuestros miembros, entonces vencerá la ley del pecado, pero por eso viniste. Mandaste a tu Hijo, Señor Jesús, tú viniste a tomar ese lugar y pagaste ese precio. Y hoy, y hoy esa ley del Espíritu de vida, sí, Señor, la que nos libra de lo que todavía fallamos, pero tú nos haces pasar a victoria. Gracias. Te bendecimos a esta hora. Bendice, Señor, a cada familia. Señor, bendice a cada congregación que está llevando tu palabra a este país. Bendecimos esta nación. En, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Esperamos el día domingo en nuestras instalaciones a las 9 de la mañana para el discipulado y a las 10:30 nuestro culto del día domingo. Que el Señor le bendiga.